Bienvenidas a otro episodio de Yo Mujer Autista. Hoy tengo la suerte de tener conmigo a Lili Rodríguez. Lili es una mujer fascinante, conversar con ella es una maravilla. Y aprovechando que estabas en Burgos, porque tú habitualmente vives en Francia, tuvimos una conversación sobre la minoría y lo que significa ser mujer autista. Y la invité a que viniera a hablar con nosotras. Y bueno, pues bienvenida, Lili. Gracias. Para empezar, me gustaría preguntarte, bueno, tengo muchas preguntas en mi cabeza, pero me gustaría preguntarte concretamente qué piensas tú que es diferente en las mujeres y en los hombres con autismo. O sea, ¿cuál fue tu experiencia para recibir un diagnóstico y cuál es tu experiencia viendo las diferencias entre ambos? Bueno, para lo que es del diagnóstico, mi experiencia fue muy dura, muy cruel y muy larga, porque fui diagnosticada con 50 años. Tengo 53. Y entonces toda mi vida me han dado diagnósticos erróneos de todo, ¿no? Me han diagnosticado depresiva, pero depresiva primaria, cuando yo quizás tenía depresión, pero era una depresión secundaria, ¿no? O reaccional o inherente a mi síndrome. Me han diagnosticado bipolar, me han diagnosticado hipersensible, bueno, muchísimas cosas que bipolar no soy, eso está claro, hipersensible quizás lo sea, depresiva, pues he podido sufrir depresión, pero todo eso ocultaba el zócalo, que era el autismo. Y entonces me daban también tratamientos, ¿no? Tratamientos químicos, farmacéuticos, que me han destrozado. Y además, pues yo pasaba un poco por loca, porque nunca estaba satisfecha, porque me daban diagnóstico, pero al final no me convenía ese diagnóstico, con lo que yo volvía. Entonces yo era un poco una insatisfecha crónica, ¿no? Y eso te da pues una cierta culpabilidad. Hasta que, bueno, conseguí poco a poco obtener ese diagnóstico. Yo primero me autodiagnostiqué y a partir del momento que me autodiagnostiqué, pues fueron casi 7 años hasta que llegué al diagnóstico final, porque pasé por varias etapas. Primero un psiquiatra normal, que es el que me diagnosticó bipolar. Además no me lo dijo, me dio un tratamiento, yo pensaba que era para otra cosa. No me acuerdo qué. Bueno, eso tardó años, luego volví, me dio otro tratamiento, me dijo que si yo era autista no lo sabría. Y todo eso tarda mucho, porque luego te vas para casa y te vas con tu sufrimiento y te ensimismas, ¿no? Y te quedas pues 6 meses, 1 año con tu dolor, con tu sufrimiento. Vuelves a ser mútica, luego pues cuando coges fuerzas vuelves a salir y vuelves a buscar una solución. Y así pues de ahí fui a un centro que dicen especialista del autismo, pero resulta que no son especialistas del autismo en gente adulta, y menos en gente adulta sin deficiencia intelectual, con lo que me dijeron que yo también era una insensata, una caprichosa. Me dijeron textualmente que el autismo estaba muy de moda en los medios, y entonces pues yo me dejaba llevar por la moda. Y bueno, pues lo mismo, me volví mútica de nuevo y tal, hasta que encontré en Francia que había 3 centros expertos en el autismo adulto sin deficiencia intelectual, y entonces fui a ver a una psiquiatra y le pedí que me mandara a uno de esos. Y allí es donde pasé todas las etapas del diagnóstico, que fueron muy largas por ser muy complejo.
debido a la edad que yo tenía. Si yo he llegado hasta esa edad es porque tenía también facultades de camuflaje y facultades intelectuales que camuflaron mi síndrome toda mi vida, con lo cual el diagnóstico era muy duro también de efectuar, ¿no? Y ha sido bastante largo. Muchísimas entrevistas, muchos días entrevistando, muchos test neuropsicológicos y llegaron a la conclusión de que era eso, lo descartaron todo, vamos, y no había otra posibilidad. Has dicho muchas cosas importantes, has hablado de comorbilidades, pero también de diagnósticos erróneos. Has hablado de autodiagnóstico, o sea que hay una autorrevelación en las mujeres, que es una cosa que cuentan muchas mujeres sobre todo. Has hablado también del tiempo que lleva, que no es un diagnóstico al uso, que hay muchísimo camuflaje y que las entrevistas son muy largas, que la información es más difícil de recoger. ¿Piensas que si hubieras sido hombre, si hubieras nacido hombre, esto hubiera sido más sencillo? Sí y no, porque yo conozco a algunos, la mayoría de los hombres autistas que conozco han sufrido mucho menos, les han diagnosticado de niños, cuando de niños no forzosamente exteriorizaban más que yo, hacían más crisis, pero se les ha tomado más en cuenta sus particularidades. Por ejemplo, el hecho de no contestar cuando le llaman, o el hecho de estar mucho solo, de interesarse por algunos temas encerrándose en su cuarto, pues eso ha llamado más la atención, ¿no?, de la familia. Y yo también, yo no contestaba cuando me llamaban, yo me encerraba en mi habitación, leía muchos libros, escribía también, escribía historias, escribía poemas, pero yo era una niña con lo que, bueno, era normal ser discreta y ser tranquila y silenciosa. Y bueno, no contestaba pues porque estaba concentrada, y aunque enervaba mucho a mi madre el hecho de que no contestara para ir a comer, por ejemplo, pero formaba parte, pues eso, de una niña tranquila, ¿no? Sabia. Entonces, en ese sentido, sí. Pero yo conozco también a un chico en particular que ha camuflado muy bien toda su vida y que le interesaba mucho la política, pero una parte muy restringida de la política, el comunismo dentro de la guerra civil española, porque yo creo que tiene antecedentes españoles. Su abuelo creo que era español. Y entonces ese chico pues tenía adicción, alcoholismo, depresión, y también más o menos se autodiagnosticó y le pasó lo mismo. Estaba en la misma región que yo, le dijeron que estaba muy de moda, etcétera, que tenía que hacer una terapia comportamental. Él había hecho ya 4 terapias y bueno, y al final fue diagnosticado porque fue a ver a un neuropsicólogo privado y que le diagnosticó. Y él, como no quiere ser reconocido oficialmente, no ha pedido ni minusvalía ni nada, lo que quería es tener su propia identidad, ¿no? Entonces puede pasar también si tienes un camuflaje excepcional, ¿no? Claro, esto es un tema importante porque es un cambio de paradigma de los últimos 10 años, diría yo, ¿no? Teníamos la idea como profesionales que las personas con autismo no hacían nada autolesivo porque era ilógico, como las adicciones que acabas de comentar, y ahora vemos que eso no es así, ¿no? Que cuando no hay un diagnóstico, especialmente a medida que se entra en la edad adulta, se prueba casi cualquier cosa con tal de gestionar cosas como las alteraciones sensoriales o la posibilidad de relacionarse socialmente con el uso de sustancias. Yo no sé si, bueno, ahora estás conociendo muchas personas autistas.
y también en Francia y aquí en España con una iniciativa que tiene Lili, que es los círculos de palabra, que creo que fue una idea de una mujer francesa, ¿no? Por lo que me contaste. Cuéntanos un poquito lo que son los círculos de palabras y luego retomamos el tema de las minorías en un punto en concreto que me interesa, que es el acceso al empleo, porque tú eres una mujer inteligente, con mucha formación, y creo que aquí el tema del autismo y de ser mujer autista puede tener también unas dificultades especiales. Y para que no se me olvide, simplemente sintetizando también el riesgo en cuanto a salud mental de no ser diagnosticados. Y yo creo que esto es todo lo que te voy a preguntar. Pues los círculos de palabra, mira, es algo interesante porque es reunirse entre gente que vive una misma condición para hablar de un tema que nos concierne. Y somos los que mejor podemos hablar de ello y sobre todo los que mejor nos podemos comprender. Entre nosotros, cuando decimos una cosa a media palabra, el otro lo entiende completamente. No tenemos que explicitar nada, ¿no? Y nos podemos soltar absolutamente, no tenemos ningún tabú. Podemos ser nosotros. Entonces, un círculo de palabra permite desarrollar un tema que es propio de nuestra condición o de nuestras personas que nos une, por ejemplo, el camuflaje, las comorbilidades, la depresión, yo qué sé, la dificultad de esto o los intereses específicos. No tenemos que explicar nada y entre nosotros pues es un sitio donde por fin nos parece hacer un poco sociedad, ¿no? Y comunidad, porque fuera siempre estamos, nos sentimos un poco clandestinos, ¿no? Y entonces es algo, yo creo, muy importante, no solo en el autismo, pero en todas las poblaciones que sufren una opresión y una invisibilidad, poder reunirse entre sí para hablar, sencillamente para hablar. Y desarrollando un tema el que a cada uno le interese, que una semana uno quiere hablar de una cosa, del camuflaje, otra semana otro quiere hablar de los intereses restringidos, otra semana otro quiere hablar de las amistades, otra semana de las estafas en internet o de las estafas en las relaciones sociales o amorosas. Y bueno, pues es una cosa que hay que desarrollar, yo creo, mucho en el autismo, que tendría que ser una rutina porque es algo muy placentero, algo que le gusta mucho a la gente. Y te voy a invitar a hablarnos en otro capítulo del círculo de palabras de las estafas, porque me pude colar un poco y me pareció tremendamente interesante y pensé, es que esto es un tema importante sobre el que hay que prevenir y además hay que saber cómo comunicarlo, y lo que dices tú, os veía hablar y compartir y es una experiencia brutal, ¿no? A nivel también del aprendizaje que hacéis entre vosotras y entre vosotros. Te quería preguntar también el tema del empleo. Bueno, yo todo lo que te he escuchado, además sé que tienes muchísima formación, creo que en cine, en literatura, en temas que me fascinan y que también me encantaría tenerte aquí mucho más tiempo para hablar de literatura y autismo, que es un tema en el que tengo el foco. Pero me interesa que lo centremos ahora en el empleo, el acceso al empleo y qué pasa con toda esa formación y si cuaja luego con la realidad. Pues se nota en la gente que tiene mucha formación, en los autistas, sobre todo en las mujeres,
que pueden tener muchísima formación, 2 másteres, un doctorado y al final pues nunca está en el paro. O tiene trabajos subalternos que duran poco tiempo y bueno, y se defiende bastante mal en el mundo, en el entorno profesional. Eso pues es muy cuestionante, ¿no? ¿Y por qué va a ser? Yo desde mi propia experiencia, mi problema ha sido adaptarme. Yo nunca he conseguido adaptarme a ningún entorno profesional, debido primero a las relaciones sociales. Los colegas. Para mí los colegas es un problema porque tienes constantemente que estar en representación y tienes constantemente que estar hablando y escuchando cosas que están fuera del trabajo, fuera de la razón por la que estás aquí, ¿no? Y es decir, tienes que hacer sencillamente relaciones sociales, ¿no? La típica relación en la máquina de café. Sí. Y que te cuentan pues lo que han hecho este fin de semana, lo que van a hacer, y a ti no te apetece estar contando esas cosas, o a mí me gustaría estar contándolas y escuchándolas, pero es que no las entiendo, no las comprendo y no me interesan. Me gustaría ser interesada, estar interesada en esas cosas, pero es más fuerte que yo, no me interesan. Y sobre todo, hay algo que yo no entendía, que es que había esas relaciones, parecía ser que eran más importantes que el trabajo en sí. Es decir, que algunas veces eso influía sobre el trabajo que estábamos haciendo y que podía ser mucho más eficaz si había, por ejemplo, menos ego, si había, pues, si hacías más, si eras más diplomática con una persona, pues podías obtener más facilidades para efectuar un trabajo. Y si esa persona pues no le caías bien, pues entonces te hacía problemas y ya tu trabajo pues estaba un poco afectado. Y yo no entendía absolutamente eso. Era algo que me enervaba muchísimo y no lo comprendía, porque yo no había comprendido que la gente no estaba ahí solamente para trabajar, solamente para efectuar una misión. Estaba ahí también para desarrollar una cosa más personal, ¿no? Algo más egótico. Qué importante, porque es verdad que es un código oculto, ¿no? Que es algo subliminal y esto es muy complicado. Y es verdad que creo que hay muchísimo camino como por avanzar en todo el tema del empleo. Te quería preguntar, sé que este tema es muchísimo más amplio, pero creo que has dado como en la diana de lo más importante en las relaciones laborales. Y te quería preguntar, porque me parece muy, muy importante el tema de la salud mental en las mujeres autistas. Los estudios sí hablan de mucha más ideación suicida. Tú has llegado al diagnóstico. Hay mujeres que no llegan a ese diagnóstico, que hay un sufrimiento por el camino que realmente en algunas ocasiones se las habrá llevado. Y me gustaría también ver tu foco en lo que te parece más importante sobre este tema y qué puedes decirle también a las mujeres que te estén escuchando, que piensen que pueden ser autistas, que no han llegado todavía a un diagnóstico y que puedan estar pasando por alguna fase que tú comprendes. Bueno, primero yo quiero decir que no soy suicidista. Es decir, que para mí el suicidio no es un tabú y que no quiero culpabilizar a la gente que quiere quitarse la vida. Y que me parece una cosa legítima.
También hay algo que cuando tienes el diagnóstico, a mí me dijeron con el diagnóstico seguramente usted va a ver una gran diferencia y se sentirá mucho mejor. Va a tardar un poco, unos meses, y es verdad que he empezado a sentirme mejor porque he comprendido yo quién era, quién soy y sobre todo he comprendido mucho mejor quién son los demás y así pues he podido posicionarme mejor e interactuar también mejor. Pero también he comprendido que estoy en una cárcel, porque yo toda mi vida he pensado que he estado luchando para ser normal y eso es lo que me causaba sufrimiento hasta llegar a un punto muy negro de querer quitarme la vida porque yo veía que no habría ninguna solución. Pero al tener el diagnóstico, aunque yo me sienta mejor, yo he comprendido que efectivamente nunca seré compatible y que quizás eso pueda ser una solución, es posible, puede ser una solución, pero también hoy en día con lo que soy, sabiendo lo que soy y quién soy, puedo intentar construir algo aunque sea sin los demás. De hecho, estoy escribiendo un libro que es un libro testimonio de mi vida y que analiza un poco la sociedad desde un punto de vista feminista y político. Y entonces yo creo que lo más importante y lo que a mí me ha ayudado muchísimo ha sido contactar con otros autistas, porque el hecho de estar con gente no autista siempre es una violencia. Llega siempre un momento que vas a topar con la discriminación, con la violencia, con la dificultad, siempre te van una vez y otra vez juzgar de manera errónea y llega un momento que ese cúmulo de juzgamientos durante toda tu vida no lo soportas, ya no lo aguantas y la única manera de poder seguir relacionando para mí ha sido dejar de relacionar con esa gente que me lleva a esas emociones, a esos sentimientos y relacionando con gente autista, que hay gente como yo con la que puedo hablar de lo que me ocupa intelectualmente, porque hay gente con formación intelectual dentro de los autistas, pues nos entendemos a la vez intelectualmente y a la vez en nuestra personalidad y humanamente. Y yo creo que eso es algo primordial, es reunirse entre gente de una misma condición. Pero yo creo que en todas las condiciones difíciles, cuando has vivido un trauma, reunirte con gente que ha vivido ese mismo trauma, yo creo que es lo que más te ayuda. Pues es lo mismo con los autistas. Reunirse entre autistas es algo salvador. Fíjate, este tema del trauma complejo también lo hemos hablado nosotras y lo has descrito muy bien, ¿no? Esa experiencia repetida y también has descrito esto que se describe en Alicia en el País de las Maravillas, que el secreto es rodearse de gente que te haga alegre el corazón. Muchísimas gracias. Estaría hablando 1000 millones de horas, estoy segura de que también te estarían escuchando y te invito a que participes en algún otro. De verdad, gracias, Lili. Muchas gracias a ti y a vosotros todos.